Entonces, bueno, este es el formulario de preguntas de ciencias naturales. El promedio no estuvo tan mal, sin embargo, pues la idea es mejorarlo. 5 personas obtuvieron el mayor puntaje, lo cual está muy bien. Y las preguntas más incorrectas fueron este tipo de preguntas, ¿sí? Bueno, entonces estaba en que esta pregunta, que tuvo 41 respuestas incorrectas, tal vez se explica de manera porque es una pregunta que originalmente sí ha salido en la prueba. Ha salido en la prueba y ha estado un poco debatida, ¿sí? Entonces, sin embargo, ahorita lo vamos a analizar, el por qué yo les coloqué la respuesta que les coloqué, ¿sí? El resto de preguntas sí, tal vez era un poco más de conceptos, ¿sí? Sobre todo estas 3 últimas preguntas las tomé en formato de examen Universidad Nacional. Es decir, son preguntas un poco más teóricas, no son como las del ICFES que tal vez les dan un poco más de contexto. Esta pregunta del reino, en la que la mayoría la erraron, vamos a recordar ciertos conceptos. Esta de las levaduras con las bacterias también no era difícil, estas dos eran bastante fáciles. Sin embargo, no se preocupen, vamos a recordar ese tipo de conceptos. Y la última, la de la unión con la célula masculina y femenina, aquí nos están preguntando es por un sinónimo. Es como conocer vocabulario. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a analizar preguntas una por una. Bueno, entonces vamos primero con estas. Dice, en una isla existe una especie de ave nectarívora que poliniza exclusivamente a una especie de árbol. Este, a su vez, es la única fuente de alimento de una especie de hormiga que consume sus hojas. Las 3 especies son endémicas de la isla, o sea, que solo se encuentran ahí. Recientemente se introdujeron gatos domésticos en esta isla que rápidamente se asilvestraron y comenzaron a alimentarse de estas aves hasta el punto de extinguirlas. ¿Qué les ocurrirá a las hormigas con el pasar del tiempo? Entonces, ahí la mayoría de personas me respondió, a ver, que la respuesta era la D. Muy bien, muchachos, en efecto, la respuesta es la D, ¿sí? ¿Qué pasará? Pues nos están preguntando qué le pasará a las hormigas. Ok, se introdujeron gatos y comenzaron a alimentarse de las aves. ¿Qué hacían las aves? Polinizaban esa especie de árbol. Entonces, si no van a haber aves que polinicen esa especie de árbol, pues el árbol se va a ir reduciendo, ¿sí? La especie de árbol se va a ir reduciendo. Y pues la hormiga, si el árbol se reduce, pues se va a extinguir, porque entonces ¿de qué se alimenta? ¿De qué se me va a alimentar la hormiga si el árbol se extingue? Se va a quedar sin alimento. ¿Listo? Entonces esa es la idea de esta pregunta. Y muy bien a esas 78 personas que respondieron que se extinguirán. No se verán perturbadas, o sea, la C, no, esa no es la pregunta, porque claramente sí se verán perturbadas. No se van a trasladar a ninguna isla más cercana para buscar la misma especie de árbol, ¿ok? Pongámonos a pensar, ¿qué tan difícil es encontrar una misma especie de árbol? Es algo como muy poco probable, por tanto, pues no es la respuesta. Y se convertirán en el nuevo agente polinizador, tampoco hace la respuesta, porque, pues, ¿cómo van a polinizar? ¿Qué van a polinizar si su alimento se acabó? Primero se van a extinguir. Por tanto, pues la respuesta es la D. Muy bien. Seguimos. Listo. Además son endémicos, entonces pues no habrá en otro lugar. También tienes razón en eso, ¿sí? También el contexto me dice que son endémicos, es decir, solo se encuentran aquí. Entonces haber marcado la A, es decir, como que no son endémicos. O sea, es como contradecir el texto. Entonces, muy bien, Nicolás. Listo, dice,
Las plantas con flores han desarrollado una simbiosis con animales que actúan como polinizadores, las cuales transportan el polen que les adhiere a su cuerpo mientras se alimentan de néctar. Ojo, aquí que nos están escribiendo el proceso de polinización, ¿sí? Las plantas con flores, que también lo van a encontrar como angiospermas, ¿sí? Hay que trabajar sinónimos porque nos pueden poner sinónimos. Entonces, plantas con flores, angiospermas, han desarrollado una simbiosis, ya sabemos lo que es simbiosis, con animales que actúan como polinizadores, ¿sí? Entonces, las plantas desarrollaron una simbiosis que es la asociación íntima a largo plazo con animales que actúan como polinizadores, ¿sí? O sea, con colibríes, con mariposas, con abejas, todo eso, las cuales transportan el polen que se les adhiere a su cuerpo, ¿sí? Entonces, esos polinizadores transportan el polen adherido a su cuerpo mientras se alimentan de néctar. Entonces, los polinizadores, o sea, haga de cuenta una abeja, se alimenta del néctar de la flor y transporta el polen. El polen se transporta a otras flores de la misma especie cuando los polinizadores vuelvan a alimentarse, ¿sí? Entonces llega y está aquí el polinizador, llegó aquí a una flor y se fue, bueno, llegó primero, tomó néctar de la flor y se llevó el polen de esta flor hacia la otra flor, ¿sí? Lo que hacen básicamente los polinizadores es, de esta flor, toman el polen por decirlo así, del órgano reproductor masculino de la planta y se lo llevan al órgano femenino de la otra planta, ¿sí? Y ahí ocurre esa fertilización, ¿listo? Entonces, este proceso pueden recorrer grandes distancias, o sea, los polinizadores van a recorrer grandes distancias, pueden llegar acá, recoger el polen y llevárselo por allá hasta otra planta que se encuentre a largas distancias. Esta relación mutualista se ha diversificado en muchas especies de plantas, ¿sí? Es decir, esa relación no solamente es en poquitas especies de plantas, es en muchas. Por eso es que se ha diversificado tanto. Entonces, ¿cuál es una de las razones que explica esta diversificación del mutualismo entre las plantas con flor y polinizadores? ¿Qué razón me explicaría que no solo en algunas haya esa relación, sino en muchas? Entonces, leamos. Dice la A: los polinizadores llegan a nuevos ecosistemas que las plantas han colonizado. Ok, y los polinizadores llegan y listo, o sea, llegan a nuevos ecosistemas, y eso en qué me explica de que haya una diversificación. O sea, llegan a otros ecosistemas, pero no me explica qué hacen para que haya esa diversificación. Pueden llegar y ir de visita y ya, ¿sí? Pero no me explica qué es lo que hacen. Que las plantas han colonizado, y cómo las plantas colonizan esos hábitats, pues con ayuda de los polinizadores. Pero la A no me explica de qué forma. ¿Listo? Por tanto, esa no es la respuesta correcta. La B: el néctar de las plantas garantiza la reproducción de los polinizadores. Recuerden que el néctar es el que el polinizador incorpora para su alimento, ¿sí? Para su alimento. Pero eso no garantiza que se reproduzcan, ¿sí? Los polinizadores pueden tomarlo como alimento y crecer por ellos mismos, pero eso no me garantiza que el polinizador vaya y se vaya a reproducir, ¿sí? Eso no me lo garantiza. Eso me garantiza tal vez la supervivencia del polinizador, pero no la reproducción. Por tanto, la B tampoco es la respuesta. La C: los polinizadores, ojo aquí con esto, aseguran el intercambio genético entre las plantas de la misma especie. ¿Qué pasa? Los polinizadores, ¿por qué van a asegurar el intercambio genético? Ok, pues tengamos en cuenta de que ellos se llevan el polen de una flor hacia
la otra, desde el órgano masculino de una flor hacia el órgano femenino de la otra flor, ¿sí? Y ahí, ¿qué están haciendo? Una fertilización, una fecundación, ¿sí? Entonces están contribuyendo a ese intercambio genético, a que las plantas se puedan reproducir. Si los polinizadores no existieran, ¿cómo se van a reproducir las plantas? ¿Cómo se va a dar el proceso de fecundación, el proceso de polinización? Los polinizadores justamente son importantes por eso, porque van a asegurar ese intercambio genético, ¿sí? E intercambio genético me voy a referir como, por ejemplo, a un acto de procrear un nuevo ser. Intercambio para procrear un nuevo ser con unos genes parecidos a los del progenitor, ¿sí? Por tanto, por eso la respuesta es la C. Y la D, el néctar, ojo, el néctar de las plantas garantiza que la planta produzca polen para el alimento de los polinizadores. Aquí hay una contradicción. ¿El alimento de los polinizadores es el polen? Aquí me dice que la planta produzca polen para el alimento de los polinizadores. Entonces la pregunta es, ¿el alimento de los polinizadores es el polen o es el néctar? ¿Cuál será el alimento de los polinizadores? ¿El néctar o el polen? El néctar, mira, te lo acabé de subrayar. Aquí lo dice en el texto. El néctar. Se alimentan del néctar. Y la D me está diciendo que la planta produzca polen para el alimento de los polinizadores. O sea, la D me dice como si el alimento de los polinizadores fuera el polen. Y no es el polen, es el néctar. ¿Listo? Por tanto, la D no es la respuesta correcta. Y se descarta por lectura. Lectura crítica, lectura crítica. ¿Listo? ¿Entendido esa pregunta, muchachos? Listo. Excelente, pues. Excelente, excelente. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, aquí me presentaba. Vamos a irnos a la pregunta. Esto es una cadena alimenticia. Entonces me decía, si los zorros desaparecen, ¿cómo se podría afectar la red alimentaria del ecosistema? Entonces, ¿qué pasa? Si los zorros, o sea, llegan a desaparecer, ¿qué pasaría? Entonces, hagamos predicciones. Si el zorro desaparece, ¿qué le pasaría a los búhos y a las mirlas? ¿Qué le pasaría a los búhos y a las mirlas? Bueno, ¿cómo que no les afecta? ¿Por qué que no les afecta? Les afecta para bien, ¿sí? Es decir, aumentan la población de conejos y de mirlas. Excelente, muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el zorro desaparece, pues ¿quién se va a alimentar de los conejos, de los conejos y de las mirlas? Al búho, pues no se le da nada, pero al conejo y a la mirla, pues sí, eso le beneficia. ¿Por qué? Porque el zorro era el que se los comía. Y si ya no hay quien se los coma, ya no tienen depredador. Por tanto, los conejos van a aumentar y la mirla también va a aumentar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cuál sería la respuesta acá. ¿Aumenta la población de búhos? No, los búhos no aumentan. ¿Disminuiría la población de conejos? No, al contrario. Aumentaría la población de conejos y mirlas. Esa es la respuesta. La C. ¿Listo, muchachos? Ahí era hacer una predicción normalita. Vamos a ver cómo les fue en esto. Muy bien. 99%. Excelente. Muy bien. Bueno. Entonces, esta pregunta es sobre el temita que acabamos de ver de bioacumulación.
Entonces, ¿qué me dice? Me dice que existen sustancias tóxicas que se incorporan al organismo y que no pueden excretarse, y que por ello se acumulan en los tejidos de seres pluricelulares, ¿sí? O en el citoplasma de los organismos unicelulares. Este proceso lo denominamos bioacumulación. La figura muestra la cadena alimentaria en un pantano y la cifra de residuos de mercurio en partes por millón acumuladas en la especie que la conforma. ¿Listo? Entonces aquí está. Productores de algas, consumidores primarios pequeños, que son los peces pequeños, luego los peces grandes, la garza. Esta, si se dan cuenta, fue la imagen que yo ahorita les mostré. Fue la imagen que yo ahorita les mostré para el ejemplo de bioacumulación, ¿sí? Entonces me dice, el mercurio se presenta en bajas concentraciones en los productores, o sea, en las algas, y va aumentando su concentración en... ¿Sabes en cuáles aumenta su concentración? Va a aumentar la concentración pues en los terciarios, porque los terciarios ya 3,76 partes por millón. Entonces, vamos a ver cómo les fue. A ver. Listo, excelente. Entonces los consumidores terciarios van a ingerir el mercurio acumulado en los tejidos de su presa, ¿sí? Van a ingerir el mercurio acumulado. Recuerden que eso es una bioacumulación. Por tanto, este consumidor se va a consumir el mercurio que había en el productor. Luego el de este. Y luego el de todo sumado. Por tanto, va a consumir muchísimo más. Por eso se le llama acumulación, ¿sí? Porque se acumula, ¿vale? Entonces, por eso la respuesta correcta aquí, muy bien a los que respondieron, es la D. Los consumidores ingieren el mercurio acumulado en los tejidos de su presa. Entonces, como ingieren ese mercurio acumulado, pues lo que va a pasar es que se llenen de más mercurio, ¿sí? Porque consumen el que ya viene acumulado, el que ya estaba sumado, etcétera. ¿Listo? Bien. Por tanto, esa es la respuesta correcta. La A, los consumidores terciarios absorben el mercurio directamente del agua. No, acuérdense que lo absorben de los demás animales, no el agua. Los que lo absorben del agua son los productores. La B, la población de productores es muy baja para absorber todo el mercurio. No, eso no tiene nada que ver. Y los productores al absorber grandes, no. Los productores no absorben grandes cantidades de mercurio. Los que absorben grandes cantidades son los consumidores. ¿Vale? Listo. Entonces, en esta sí estaba mucho más fácil, realmente. En esta pregunta me plantea que en los desiertos son ecosistemas, que tienen características limitantes. Ya sabemos que el desierto tiene poca agua, altas temperaturas, radiación solar, o sea, reciben mucha exposición del sol y fuertes vientos. A pesar de esas condiciones, miles de personas y organismos viven en estos ecosistemas. A continuación se muestran las fuentes de energía que utilizan los humanos en este hábitat. Entonces, hay gasto de agua, necesidad de exposición a la luz solar y de viento, según las distintas fuentes de energía. Entonces, hay energía eólica, hay energía por paneles solares y biocombustibles. La eólica, ¿qué pasa? Necesita poca agua. Necesitamos buscar las energías que se adapten a ese ecosistema. Es decir, poca agua, pero mucho sol y mucho aire. Entonces la eólica tiene baja agua, me sirve. Exposición a la luz solar, bueno, eso no tiene que ver, pero
sí se necesita alto viento, lo cual también me sirve. Los paneles solares, baja agua, muy bien. Alta luz solar, excelente. Por tanto, la eólica y los paneles solares son las adecuadas. Los biocombustibles no. ¿Por qué? Porque hay mucho gasto de agua. Y si no hay agua, pues ¿con qué voy a nutrir los biocombustibles? Por tanto, la respuesta sería los paneles solares y la energía eólica. O sea, la A. Muy bien. Listo. Esta. Entonces, aquí me trae un ejemplo de que las algas en grandes cantidades son utilizadas como biocombustibles en estos ecosistemas, y dichos organismos, al igual que algunas semillas, pueden permanecer dormidos hasta que surjan las condiciones ideales para su crecimiento. Ahora bien, teniendo en cuenta la información sobre los biocombustibles, ¿cuál de los siguientes modelos se ajustaría mejor al crecimiento del alga en ecosistemas secos? Entonces recordemos que los biocombustibles, según vimos aquí arriba, necesitaban harta agua. Por tanto, el crecimiento del alga se va a dar cuando haya bastante agua, o sea, bastantes lluvias. Entonces vamos a mirar la A. Bueno, primero vamos a ver qué tal les fue. ¿Qué tal les fue? La C, la mayoría. Muy bien, muchachos, esa era la respuesta correcta. Entonces, bueno, vamos a mirar entonces las opciones. Las opciones. Vamos a ver si podemos ampliar un poco las... No, ya sé qué hacer. Denme one moment para ver las imágenes aquí. Mucho mejor. Abrir imagen en pestaña nueva. Listo. Entonces, esta es la A. Entonces vamos a analizar la A. ¿Qué me dice la imagen de la A? Me dice que aquí inician las lluvias, ¿sí? Y aquí está la colecta de las algas para usar como biocombustible. Bien, pero cuando inician las lluvias, el alga está en estado de reposo, ¿sí? Está en estado de reposo. Luego sí hay crecimiento. Y cuando hay el fin de las lluvias, hay reproducción del alga, perdón. Entonces el alga necesita humedad, necesita lluvia. Por tanto, ¿ustedes creen que el alga se va a reproducir si no hay lluvia? No se va a reproducir si no hay lluvia. Y aquí me dice que finalice la lluvia y se me reproduce el alga. ¿Cómo se me va a reproducir si necesita agua, necesita lluvia? Por tanto, pues la respuesta ahí ya me está fallando. ¿Listo, muchachos? ¿Por qué no es la A? ¿Claros por qué no es la A? Hola. ¿Se fueron? ¿O no? ¿No escuché? Ok. Bueno, entonces voy a volver a repetir. No la entendí. Bueno. ¿Qué pasa? Resulta que las algas... Vamos a plantear varias cosas. Las algas necesitan agua para reproducirse. Sí, las algas necesitan agua para reproducirse, ¿vale? Para su reproducción necesitan agua, ¿vale? Entonces tenemos que interpretar el gráfico, ¿sí? ¿Qué me dice? Me dice que
Hay un inicio del ciclo de lluvia y el alga está en reposo. Luego hay crecimiento mientras hay lluvia. Pero luego, ojo con lo que dice aquí, hay fin de las lluvias. Y si hay fin de las lluvias, el alga no se puede reproducir. ¿Por qué? Porque el alga necesita agua para reproducirse. Y si hay fin de las lluvias, pues ¿cómo se va a reproducir? Entonces aquí me plantea que si finalizan las lluvias, luego hay un proceso de reproducción del alga. ¿Sí? Y eso entonces no tendría sentido, no tendría coherencia. ¿Vale? Por tanto, no es la A, esta es la opción A. ¿Vale? Ahora vámonos con la otra opción. ¿Sí? Con la opción B. Entonces vamos a abrirla por acá. Listo. Entonces, ¿qué me dice la B? Me dice que aumenta la sequía, o sea, todo seco y hay crecimiento del alga. A ver, les pregunto de nuevo. ¿Será que si hay sequía y no hay agua, puede haber crecimiento del alga y puede haber reproducción del alga? Pues mucho menos. Obviamente que no. ¿Listo? Por tanto, pues la respuesta B tampoco es la correcta. Ahora vámonos por la que sí es, la C. Vamos a sacarla acá, la C. Listo. Entonces la C, ¿qué me dice? La C me dice, ok. Ver. Ya. Abrir imagen, pestaña nueva, listo. Entonces la C, ¿qué me dice? La C, ¿qué me dice? Que inicia el ciclo de lluvia y hay un crecimiento del alga. Hay un crecimiento del alga. ¿Sí? O sea, hay lluvia y hay crecimiento del alga. ¿Eso puede suceder? Sí, porque hay lluvia. ¿Cierto? Sí puede suceder. ¿Bien? Luego de ese crecimiento del alga, hay un proceso de reproducción cuando está finalizando las lluvias. ¿Sí? ¿Listo? ¿Y qué pasa acá? Como el alga se reproduce cuando está finalizando las lluvias, ¿sí? Porque aquí hay una transición, pues las algas se van a colectar, ¿sí? O sea, se van a recolectar. ¿Por qué se van a recolectar? Porque viene la sequía. Y para la sequía, yo necesito recolectar las algas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la sequía van a estar en reposo, ¿sí? Aumenta la sequía y va a llegar el estado de reposo. ¿Listo? Va a llegar el estado de reposo. ¿Por qué? Porque si hay sequía, el alga va a estar en reposo. ¿Listo? Si aumenta la sequía, el alga no va a crecer, va a estar en reposo. Y por eso, en este caso, la C sí sería la respuesta correcta. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a mirar la D. Ya para finalizar. Descartando. Entonces, a ver. La D. Véala. La D me dice. Ok, aumento de la sequía, estado de reposo del alga, bien, y colecta para usar como biocombustible. A ver, la pregunta es, ¿será que se puede hacer una recolecta de las algas apenas creciendo? No, se debe hacer la colecta, pero ya cuando están reproducidas. Por tanto, pues, no se puede hacer la colecta antes. Y en eso es en lo que falla la opción D. Entonces, claro, muchachos, ¿por qué la respuesta es la C? O volvemos a descartar. O claro. Vale, todo claro, listo. Excelente.
Bien. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir con estas preguntitas que tal vez a algunos los molestaron. Entonces me dice, estas últimas preguntitas, o sea, de aquí para atrás, o sea, estas las que ya hemos socializado, son tipo ICFES, o sea, son las que les saldrían en una prueba ICFES de naturales, ¿vale? Y estas son más tipo como teóricas, es decir, son las más tipo Universidad Nacional, otro tipo de exámenes, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacerlas. Entonces me dice, la interacción en la que una especie vive dentro o sobre la otra, produciéndole un daño, se define como. Eso lo acabamos de ver. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? Si una le produce daño a la otra dentro de otra. La D, parasitismo. Haga de cuenta como si usted tuviera un parásito, una lombriz allá en sus vías intestinales. Está dentro de usted haciéndole daño. Entonces, eso es una relación donde el uno se beneficia y el otro se perjudica. Es decir, parasitismo. ¿Vale? Entonces, esta pregunta sí era más de saberse la teoría, la cual, evidentemente, pues ya vimos. Recuerden que la depredación es entre dos animales y ambos se perjudican. Ambos se pueden perjudicar. En el comensalismo, uno se beneficia y el otro no le pasa nada. Y en el mutualismo, ambos se benefician. ¿Listo? Bien. Sigamos. El reino que no hace parte de los eucariotas, ¿cuál es? La respuesta es el Monera. Que el reino Monera es el mismo reino de las bacterias. ¿Sí? Vamos a escribirlo acá. Reino Monera es el mismo reino de las bacterias. De las bacterias. ¿Listo? ¿Y las bacterias qué célula tienen? ¿Qué tipo de célula tienen? Recordemos conceptos de biología celular tempranos. ¿Sí? Que para los que estuvieron en una clase que yo di de biología celular, excelente, se acordarán. Si no, vamos a repasarlo de nuevo. Las bacterias son células procariotas. Y las células procariotas, una característica importante y que yo les digo que porfa no se le olvide, es que las procariotas no tienen núcleo definido. ¿Listo? Entonces, hay dos tipos de célula. La célula procariota y por otro lado, la célula eucariota. ¿Listo? La célula procariota se encuentran, por ejemplo, las bacterias, los arqueas, ¿sí? Y las bacterias pertenecen al reino Monera. Y los eucariotas son los que la célula, el núcleo está muy bien definido y es una célula compleja. Por lo tanto, su núcleo sí es definido. Y entre esos están el reino fungi, que es el reino de los hongos. El reino animal, que es el reino de los humanos y de los animales. El reino vegetal, que es el reino de las plantas. Y el reino protista, que es el reino de los protozoos. ¿Listo? Por tanto, por eso la respuesta correcta era la D. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas sobre esto? ¿O muy claro todo? Recuerden, los procariotas no tienen el núcleo definido. Un ejemplo son las bacterias. Su material genético está disperso por el citoplasma. Y los eucariotas sí tienen núcleo definido y su célula es más compleja. ¿Vale?
¿Qué es protista? El reino protista es el reino de los protozoos. ¿Sí han escuchado de los protozoos? Los protozoos son organismos que pueden ser unicelulares o pluricelulares, ¿sí? Y pueden ser heterótrofos, ¿sí? Los protozoos, por ejemplo, hay algunos parásitos que son los protozoos, ¿sí? Y ese es el reino protista. Vea, aquí se los busco en Google. Reino protista. ¿Sí? Son eucariotas, que no son ni animales, ni hongos, ni esos. ¿Listo? Entonces, ahí se encuentran, por ejemplo, un tipo de protozoos que es el Trypanosoma cruzi. Sí, que el Trypanosoma cruzi es una de las causantes del mal del Chagas. ¿Sí? Las algas, por ejemplo, las algas también son un tipo de protozoos, es decir, pertenece al reino protista. El plasmodium, que también es un parásito, que es el causante de la malaria, el plasmodium, ¿sí? Las algas, todas esas son protistas y son eucariotas, ¿vale? Bueno, las levaduras se diferencian de las bacterias porque las últimas carecen de. Entonces aquí esta pregunta no es realmente difícil. Primero hay que establecer qué son las levaduras. Son hongos. Por tanto, pertenecen al reino fungi. Por tanto, son eucariotas, ¿cierto? Bien. ¿Y las bacterias? ¿Qué son las bacterias? Son bacterias procariotas. Entonces, los hongos, por ser eucariotas, tienen un núcleo definido. Y las bacterias, por ser procariotas, tienen un núcleo indefinido. Núcleo indefinido. Entonces la pregunta es, las levaduras se diferencian de las bacterias porque las últimas carecen de lectura crítica. ¿Cuáles son las últimas? Las últimas mencionadas, o sea, las bacterias. Entonces, ¿las bacterias de qué carecen? De núcleo definido. ¿Por qué? Porque tienen un núcleo indefinido. Por tanto, carecen de núcleo. ¿Listo? ¿Entendí esa pregunta, muchachos? Si vieron, solo era analizarla detalladamente, hacer lectura crítica y salió. Y ya este es un tipo de pregunta de biología común del examen de la nacional. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta esos conceptos que son básicos, pero tal vez en ese momento no tenemos la mente de saber inferir. Entonces hay que saber inferir para poder hallar la respuesta. ¿Listo? Y eso es lo importante de esta metodología para responder ese tipo de preguntas. Entonces vamos a pasar. En las plantas, la unión de la célula masculina con la femenina o fertilización también se conoce como. Estos son sinónimos. Polinización y fertilización son sinónimos. Germinación no, porque germinación se refiere ya a la etapa cuando ya se ha hecho la fertilización. O sea, no al momento de la fertilización, sino cuando ya se ha hecho, cuando ya se ha formado ese organismo y está germinando. Sí, está germinando. ¿Vale? Gastrulación es una etapa del periodo embriológico
de la tercera semana de gestación en un organismo, por ejemplo, animal humano. Eso es la gastrulación. Por tanto, ahí no tiene nada que ver. Y la segmentación es otro proceso embriológico en el animal, en el humano, ¿sí? Por tanto, tampoco tiene nada que ver ahí. ¿Listo? Clara esta pregunta, si ve que estas tres estaban fáciles. Lo importante es saber conocer un vocabulario amplio de sinónimos y saber inferir y saber interpretar preguntas donde no nos dan mucha información, sino con nuestros saberes debemos inferir la información de más. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, duda, inquietud, o si no, con esto ya terminaríamos. ¿Claro todo? Ok, listo. Bueno, muchachos, me dio gusto estar aquí con ustedes. Espero que les vaya muy bien y nada, se cuidan y sigan estudiando. Mucho ánimo, ¿vale?